y tenemos el gusto de saludar y agradecerle la participación a María Julia Lozof. Ella es economista, actualmente docente en la UBA y en la Universidad Nacional de La Plata, es bahiense pero nos abandonó y vive en Cava. María Julia, muchísimo gusto. Claudio Angelini y Juan Reginato, te saludamos desde la UTN. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Claudio, Juan, gracias por el llamado. Bueno, no, gracias por el tiempo que nos das. Bueno, en principio queríamos hablar contigo respecto de una propuesta que hay aquí a nivel del Poder Ejecutivo Municipal que tiene que ver con el cobro de una sobretasa por única vez a las empresas del polo petroquímico, que convengamos son empresas que de una facturación significativa, y que tendría como destino la construcción de obras hídricas que vengan a paliar el problema que nos dejó la inundación. Entonces, en ese sentido, queríamos preguntarte qué visión tenés como economista de un tributo de ese tipo, ¿no? Bien, bueno, yo creo que esta propuesta del Ejecutivo Municipal es una idea muy acertada en general y en particular en el contexto en el que se está presentando, que es como respuesta a una situación excepcional que sufrió la ciudad, que es la inundación del 7 de marzo. Se está proponiendo una sobrealícuota para una tasa, pero de una manera excepcional, para un sector que no se vio afectado de la misma forma que el resto de la ciudad por las inundaciones, y que incluso, bueno, en el marco de otras catástrofes que sufrió la ciudad en los últimos años, han hecho aportes para gestionar de una manera más eficiente no, con más recursos, digamos, gestionar las urgencias y emergencias que tuvo que sufrir la ciudad y cómo quedaron muchos espacios públicos luego del viento en diciembre del 2023 y luego la inundación. Por lo tanto, pensar que la ciudad, con la potestad que tiene, busque de esta manera conseguir los recursos para asignarlos de una manera específica a las 13 obras hidráulicas que están planificadas, me parece que es una buena idea, es una idea que se puede trazar, sí, que podría tener buenos resultados de trazabilidad, en el sentido de que es muy fácil identificar cuánto pusieron las empresas, qué empresas las pusieron, cómo, en qué obras en concreto se va a destinar ese dinero, cómo van avanzando las obras. Es una medida muy concreta, muy fácil de justificar, muy fácil de hacerle seguimiento y muy necesaria, por otra parte, ¿no? Que además, me parece también sumamente importante mencionar que esta propuesta no solamente viene con la sobrealícuota para las empresas del polo petroquímico, que también puede pensarse para las empresas del sector agroexportador, porque están en una situación similar, sino que viene de la mano de exenciones del pago de tasas para sectores que fueron más perjudicados por las inundaciones, ¿no? Como los pequeños empresarios de la ciudad o como los sectores de más bajos ingresos. Así que me parece que es una propuesta que cierra por muchos lados. Hola María Julia, te habla Juan Reginato. Muchas gracias por el rato. Vos mencionabas que hay exenciones para los pequeños contribuyentes, hay distintas categorías, ahí estábamos viendo, pero también hay una exención para seguir con el tema de la tasa a las empresas del polo, hay una exención por un tiempo, creo que son 8 años, para aquellos proyectos de mayores de 200 millones de dólares. Quiere decir que allí hay hay un juego de aplicación pareciera inteligente de las cargas tributarias, facilitar el ingreso por un lado y por otro gravar ante la situación de emergencia que se tiene. Esto es lo que vemos nosotros que somos opinadores. ¿Cómo lo ves vos?
lo que tenga que ver con extensiones. Nosotros ustedes me presentaron como docente y que trabajo en la Fundación Ebert. Nosotros estamos trabajando desde la Fundación Ebert junto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Coordinamos un espacio que se llama el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad, de los cuales participan muchos investigadores, activistas, organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, que trabajan temas de política fiscal, ¿sí? Con ese enfoque, con enfoque de derechos humanos, con enfoque de género, incluso de esta red participan investigadores y docentes de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca. Nosotros lo que estamos tratando de monitorear desde ese espacio, y justamente acabamos de hacer una presentación de un proyecto de reforma fiscal integral, nosotros buscamos bajo el diagnóstico de que la política fiscal en Argentina en general, y cuando lo pensamos a nivel subnacional también, es regresiva. Sí. Esto en lo tributario se ve en que justamente los sectores de más altos ingresos pagan menos impuestos que los sectores de más bajos ingresos. Esto está estudiado, está cuantificado, está en discusión a nivel global sobre cómo es que la riqueza tiene que pagar más impuestos, porque los niveles de desigualdad que estamos viviendo hoy son absolutamente ridículos. Entonces, una propuesta como esta, como la que se está proponiendo el municipio de Bahía Blanca, que está bien que es una propuesta única, después de esto en todo caso se puede pensar qué posibilidades hay de implementar, no, capaz que no exactamente igual, obviamente, pero de pensar cuestiones así más estructurales, que no sean por única vez. Pero es una propuesta como esta que está haciendo el municipio de establecer una pequeña sobrecarga, una alícuota a un sector muy claro que no le va a significar una pérdida en sus balances esta tasa, y encima viene acompañado de una extensión a los sectores que peor le están pasando en este momento post inundación. Cierra en ese sentido, en que es una propuesta que apunta a la justicia fiscal, es decir, sacarle la carga tributaria, porque esto también hoy estamos discutiendo quiénes están pagando los impuestos, que los impuestos son muy altos. Es verdad que para los sectores pymes los impuestos son altos. Entonces, esta medida apunta claramente en la medida que el municipio lo puede hacer, que son las tasas, a aliviar esa carga. Y por el lado de lo que puede hacer, por el lado de las empresas del polo, que obviamente no le van a significar un balance negativo esto, una sobrealícuota que tiene beneficios muy claros para la ciudad y que a fin de cuentas también pueden significar beneficios para incluso para las propias empresas, ¿no? Porque no creo que un desastre natural como lo que sucedió el 7 de marzo le haya sido indiferente a las empresas del polo. Lo mismo digo con el puerto y con el complejo agroexportador, ¿no? Que hay que revisar también qué está pasando ahí. Pero por eso nosotros, digamos, desde esa mirada, desde esos lentes de la justicia fiscal, podemos evaluar que este tipo de medidas es una medida interesante en ese sentido. Y sobre todo porque tiene no solamente la cuestión de la justicia fiscal, sino que tiene esta posibilidad de ser de que sea una recaudación con un destino muy específico, y eso lo hace muy potente en términos de transparencia, porque la ciudadanía, las organizaciones, la universidad pueden hacer un monitoreo de eso. Sí. Pueden exigirle al municipio que eso se haga de manera transparente. Claro. Además, tratándose de obras hidráulicas, están a la vista, ¿no? Es distinto a un instrumental de un laboratorio, qué sé yo, esto pasa en las calles. Totalmente. Sí, es totalmente. Cierto. Y hay otra discusión que yo discutía con algunos compañeros de allá de la ciudad, que tiene que ver con una conversación que hay a nivel global y lamentablemente todavía en Argentina no la tenemos muy fuerte, pero sí en otros países de la región como Brasil, Colombia, y ni que hablar en los países desarrollados, como nos gusta decir, que es la discusión sobre los impuestos verdes. Es decir, las actividades económicas que tienen un peso relevante en la emisión de gases que afectan la capa de ozono y que afectan que generan un efecto en el cambio climático,
tienen una responsabilidad sobre el cambio climático y lo que le ocurrió a nuestra ciudad el 7 de marzo es un fenómeno vinculado al cambio climático. Entonces, pensar que esos sectores que tienen una responsabilidad, obviamente no es que los gases que emite el polo petroquímico de Bahía Blanca generaron una nube arriba de Bahía Blanca y fue la lluvia que inundó. No se puede hacer esa lectura de este fenómeno, pero sí que hay una responsabilidad y en muchos países se están estableciendo sobrealícuotas de impuestos que le llaman impuestos verdes a los sectores que generan gases que afectan al cambio climático, que generan un efecto del cambio climático. Entonces, en ese sentido también podemos discutir si también esta sobretasa no tiene un sentido conceptual de esta manera. María Julia, ahí te interrumpo para aprovecho y te hago una pregunta que la tengo dando vueltas en mi cabeza desde hace mucho tiempo. Yo entiendo esta cuestión de, digamos, a través de impuestos recuperar o morigerar en parte los efectos adversos en cuanto al cambio climático que puedan producir empresas. Ahora bien, esas empresas producen cosas que los ciudadanos utilizan. Entonces, con ese criterio deberíamos pagar impuestos también, por ejemplo, por usar caño de polipropileno. Entonces, esa es la pregunta. ¿Hasta qué punto? ¿Cómo implementarlo? Contame. Sí, yo no soy un especialista en impuestos verdes. Hay mucha gente en Argentina, no tanto en realidad, pero hay personas en Argentina que lo están pensando justamente para las particularidades de nuestro país. Pero sin ir más lejos, el proyecto de la ley de envases que anduvo dando vuelta hace unos meses tenía que ver con esto. O sea, la obligatoriedad de reciclado. La obligatoriedad de que las empresas que producen productos que afectan al ambiente de alguna manera se hagan un poco responsables de morigerar ese efecto que genera la producción de los productos que ellos producen y comercializan. Porque si bien obviamente los consumidores los utilizan, pero lo utilizan porque también son los productos que ofrece el mercado. Claro. Si existen formas de producción verde, si se quiere, no sé, las bolsas que te dan en el supermercado ahora ya vienen de unos materiales que son biodegradables, por ejemplo, ¿no? Claro. Eso tiene que ver con políticas implementadas desde los estados justamente que presionan sobre las empresas para que cambien esos materiales, no se hace automáticamente. Claro. Sí, y además está la otra cuestión en toda esta discusión que es el ir acompañando los procesos de desarrollo y de crecimiento, ¿no? Porque uno imagina el impuesto verde en algunos lugares de Estados Unidos, sin ir más lejos, o de China, y dice, me parece que acá estamos, ¿no? Son escenarios bien distintos. Pero yo quería ir por otra pregunta. Nosotros estamos valorando una tasa municipal como que es la que pone la que plantea el Ejecutivo de Bahía Blanca, pero a la par hay una discusión pública que nos excede, pero que cuestiona la existencia misma de los impuestos, ¿no? Vimos en estos días que un economista, Álvarez Saggi, planteó la necesidad de incorporar al 40% de la población de la economía que está de manera informal. Puede haber no sido la mejor manera de hacerlo, pero valía la pena la discusión del tema. Y salió todo el mundo a decir no. Y aparecen las voces directamente contrarias a los impuestos. ¿Por qué tenemos que pagar impuestos? ¿Por qué tenemos que pagar impuestos? Porque vivimos en sociedad y porque hay un montón de cosas que hacen a que nuestra vida en sociedad exista y no nos estemos matando, que necesita recursos para que eso suceda de esa manera. Claro. Desde que nos levantamos y que vivimos en una casa, por más que esa casa la hayamos comprado nosotros, esa casa en algún momento... Ese terreno donde se hizo esa casa en algún momento era la nada y tuvo que el Estado existir para que se loten esos lotes y alguien ordene ese territorio y le ponga
si los servicios públicos están privatizados, le diga a la empresa de servicios públicos esto hay que hacerlo así de determinada manera, con estas reglas, porque si no, si usted le pone determinados niveles de electricidad, esto puede estallar, se va a prender fuego. No sé, salimos a la calle, hay un cordón cuneta, hay un semáforo en la esquina que hace que no choquemos, que no nos atropellen. Hay mil cosas que suceden en nuestra vida cotidiana que suceden porque las provee el Estado, y para que el Estado funcione en sociedad necesita de impuestos. El tema de la discusión no es impuestos sí, impuestos no, es impuestos cuáles y quién los paga. Esa es la discusión. Claro. Sí, en particular el caso que nos daba Juan recién de Álvarez Agis, él sale haciendo una propuesta de creación de un impuesto al efectivo para de esa manera desalentar el uso de efectivo y a través de mecanismos bancarios blanquear una porción mayor de la economía. Digo, uno puede estar en contra o en desacuerdo del instrumento que está proponiendo Álvarez Agis. Ahora, lo que no se puede estar en desacuerdo es que es necesario blanquear esa parte de la economía. ¿Qué opinión tenés al respecto? No, sí, eso también, totalmente. Yo igual incluso cuando me preguntaban recién impuestos sí, impuestos no, porque hay que pagar impuestos, yo di una respuesta muy fiscalista. O sea, mi respuesta tuvo que ver netamente con la recaudación de dinero para garantizar la vida en comunidad. Correcto. Pero los impuestos también son una herramienta que tiene la sociedad para incentivar o desincentivar algunas actividades. Por ejemplo, los impuestos al tabaco no son un impuesto que recaude mucho, pero los impuestos al tabaco están para que los cigarrillos sean caros, obligar a que los cigarrillos sean caros y que la gente, para desincentivar el consumo de tabaco. Claro. Los impuestos, los derechos de exportación, las famosas retenciones, si bien es así, tienen un papel importante en la recaudación, inicialmente esos impuestos están puestos no como un fin recaudatorio, sino para amortiguar el precio de bienes de consumo básicos de la canasta básica en relación a los precios externos. Que nuestros precios tengan un precio interno y que no dependan de lo que pasa en Chicago con el valor del trigo. Así que el pan que nosotros comemos no dependa de cuánto vale en dólares el trigo en Chicago. Claro, que no paguemos el pan como en Italia, por decir. Exactamente. Lo mismo el monotributo. También hoy el día el monotributo es un problemón, pero cuando se instaló el monotributo tenía que ver justamente con tratar de regularizar la situación de algunos trabajadores que estaban en la informalidad. Lo que está haciendo Álvarez Agis ahora es una propuesta de ese estilo, no es que quiera recaudar plata a través del impuesto al efectivo. Entiendo yo igual, no sé, no hablé con Álvarez Agis y tampoco tengo tan estudiada la conversación sobre el impuesto al efectivo, pero él está diciendo que un impuesto así puede funcionar como desincentivo al uso de efectivo y por lo tanto ser una herramienta para formalizar algo de la actividad que no está registrada. Claro, y por otra parte lo está vinculando... Es la mejor posibilidad que tenemos, sí. No, digo que lo está vinculando con la baja de impuestos a los débitos. Y además sí hizo una propuesta justamente de poner un impuesto y sacar otros. No, igual yo no me animaría a hacer un análisis muy profundo de eso porque yo no tengo muy revisado qué tanto serviría algo así o no. Pero seguro. Me parece que la discusión es válida, que está bueno pensar los impuestos como un incentivo para otra cosa, no un objetivo fiscalista en sí mismo, que es una potestad que tiene el Estado a través de las políticas públicas. Después tenemos que discutir, no sé, la legitimidad del Estado, si se quiere, y por qué llegamos a la deslegitimidad que tiene hoy. Pero eso es otra conversación. Es otra canción, sí. Una última de mi parte, María Julia. Mencionaste que formás parte de un conjunto de profesionales que trabajaron una propuesta de reforma fiscal integral. Sí. ¿Dónde la podemos encontrar? Esa propuesta se puede encontrar en la página del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad, que es etfe.ar, es una sigla media difícil, pero es etfe.ar. Ahí pueden encontrar el documento completo, que son como creo 80, 90 páginas, pero hay una versión resumida, muy accesible y con un lenguaje, una narrativa fácil de entender. Claro, y te lo preguntamos, María Julia, porque un ratito antes de hablar contigo estábamos diciendo que lo que necesitamos urgentemente los argentinos es hablar, es
poner en común propuestas, analizarlas, ver las diferencias, pero en definitiva necesitamos mirar el futuro y planificar, porque si no, no tenemos destino. Sí, bueno, ahí nosotros hicimos hay propuestas bastante concretas, diría yo, que pueden generar debate, como es la sobretasa a las empresas del polo, claro, como puede ser el impuesto al efectivo, pero son propuestas y nos sirven para pensar y para abrir la cabeza de qué es lo que tenemos que discutir. Muy bien. Bueno, María Julia, bueno, por esta tarde entonces ha sido muy clarita. Nos ponemos a estudiar y después por ahí te llamamos de nuevo. Bueno, cómo no. Ahora yo les comparto por WhatsApp la propuesta igual. Buenísimo. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por este rato y hasta cualquier momento, María Julia. Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós. Adiós. Chau.